presentación es que uno de los principales problemas que tenemos en el debate actual es que nos hemos, a mi juicio, concentrado en una parte de los problemas que tenemos y quizás no es el problema que define el reto de nuestro tiempo. El reto de nuestro tiempo, es lo que voy a tratar de señalarles, es cómo incluir a una enorme cantidad de gente que no fue tradicionalmente incluida en la educación superior y qué consecuencias puede traer esta inclusión y qué cambios deberían ser realizados. Siguiente. Esta es una tabla que he construido con información del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013. Lo que representa es cuál es la proporción de la población que obtiene, qué proporción de población obtiene grado de primaria, de secundaria, de superior y sin escuela o con escuela incompleta. La serie comienza en 1940 y termina en 2000. Lo primero que se puede observar es cómo hemos tenido un enorme crecimiento en términos de logros educativos, y los logros educativos van siendo crecientes. Por ejemplo, al comienzo muy poca gente tiene educación en general y la mayoría tiene primaria. La primaria va creciendo hasta los 70 y a partir de los 70 va cayendo porque está siendo sustituida por gente que ya no solamente tiene primaria, sino tiene además secundaria. Por supuesto, no se puede llegar a secundaria sin terminar la primaria y no se puede llegar a los estudios superiores sin terminar la secundaria. A partir de los 80, la educación superior, que representaba en torno al 10%, pasa al 20%. Y ese es el orden de magnitud que conserva hasta el 2000. Siguiente. Esta es una tabla, una sección de una tabla tomada del informe estadístico global de UNESCO en 2009, que se preocupó del problema de la educación superior. En 2009 UNESCO realizó un enorme congreso mundial sobre educación superior y en su informe estadístico, en su compendio estadístico global, el tema fue la educación superior. Tendencias para la educación superior. Y una de las tendencias que muestra es que proporciones crecientes de la población culmina secundaria. En Perú culminan secundaria alrededor de 60%. Por supuesto, esto varía por países y esta es una sección de la tabla. Acompaña a Latinoamérica, el Caribe, América del Norte y Europa Occidental con proporciones mucho más altas de culminación de secundaria. La lógica que dice el texto es: la culminación de secundaria generará presión sobre demanda de educación superior. Siguiente. Esta tabla ha recorrido el mundo y la publican cada vez que hay que discutir este tema. Es la tabla del crecimiento de la matrícula de educación superior en el mundo mundial. La serie comienza en 1970 y termina en 2007, es del mismo estudio. Y lo que dice es que esto es explosivo. Siguiente. Esta es la información para el Perú de esa tabla. Y lo que dice la información para el Perú de esa tabla es: tenemos arriba la población, tenemos abajo la matrícula y en medio, en otro eje, está el porcentaje.
y decíamos, veníamos del 10%, pero ahora ya no estamos en el 20%, sino en el 34%. Esto es en el mundo mundial y en el Perú también. 34% es la matrícula de educación superior y 60% es la matrícula de culminación de secundaria. Sigamos. Estas son las tasas, un mapa tomado de un informe del 2012 respecto de la distribución en el mundo de las tasas brutas de matrícula, y lo sorprendente de las tasas brutas de matrícula es que, salvo África e India en azul oscuro, que tienen matrículas menores al 20% de la población, menores al 20% de la población, no es la situación nuestra en 2007, no, en el 70, en 1970, en que estábamos en 10%, salvo los más rezagados, todos están encima del 20%. Nosotros 35%. Siguen. Hasta aquí la parte demográfica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué consecuencias tiene la parte demográfica? Martin Trump es un sociólogo de la Universidad de Berkeley que escribió en 1973, eso a mí me pareció completamente sorprendente cuando descubrí el texto, un artículo que discutía el problema de la educación superior en Estados Unidos. Conviene señalar que en Estados Unidos educación superior es un trayecto que comienza en los community college con educación técnica de 2 años y termina en los research university que dan doctorados, todo completo. La preocupación de los expertos en educación superior norteamericanos no distingue entre educación superior técnica y educación superior universitaria. Lo que dice este sociólogo es que cuando cambia la escala cambia todo. Cambia la misión, cambia la forma de organización, cambia la participación, el interés político de la opinión pública y el control del Estado por la mayor presión que ejerce esta mayor carga sobre los presupuestos nacionales. Es una tabla muy compleja, va a estar a disposición de ustedes, no quiero detenerme, pero solamente quiero mencionar algunos de estos rasgos. Las escalas. Es educación de élite aquella que atiende hasta el 15% de la población, y esa educación de élite normalmente es concebida como un privilegio legítimo de cuna o de talento. La educación de masas, que comienza en 16% y termina en 50%, no es ni puede ser un privilegio aceptable, deja de ser un privilegio aceptable y se convierte en un derecho meritocrático, el derecho de quienes tienen el talento. Pasada el límite de 50%, estamos hablando de la educación universalizada, y la educación universalizada se convierte en una obligación. La declaración que lleva Latinoamérica al Congreso Mundial de la UNESCO en 2009 dice que la educación superior es un derecho humano para todos. La consecuencia, sin embargo, es que mientras que en la educación de élite el corazón de la educación era formar el carácter de la élite que gobernará, y en la educación de masas se forman las habilidades profesionales que requiere la dinámica de crecimiento, la educación universal está
está orientada, se parece mucho a lo que nos llamamos hoy día lifelong education. Es decir, nunca acaba, no tiene etapas claras, todo se recicla. Hay muchas más ideas. Lo único que tendría que señalar adicionalmente sobre esta tabla es que el hecho de que haya universalización de la educación, y Corea tiene el 99% de su población en edad en educación superior, y Finlandia tiene el 96%, y así sucesivamente. Hay muchos países que ya rompieron con el límite del 50%. Esto no quiere decir que no hay educación de élite, pero la educación de élite deja de justificarse en motivos aristocráticos y pasa a justificarse en motivos pragmáticos. Siguiente. Esta es mi última filmina. Lo que quiero decir con esta idea es, esta es una tabla tomada de un informe de la Asociación Universitaria Europea sobre la diversificación de la oferta de educación superior en Europa, básicamente. Y lo que dice esta tabla es que en muchas partes de Europa, lastimosamente no se termina de leer, pero les puedo leer los títulos. En la primera columna, el primer país es Brasil, el segundo Camboya, el tercero China, el cuarto Francia, el quinto Japón, Alemania, la Federación Rusa, Sudáfrica, el Reino Unido. Abajo estaban los norteamericanos. Me ha fallado la escala. Lo que dice esta tabla es que en muchos países del mundo, les mencioné el caso norteamericano, hay universidades que son de investigación y de enseñanza. Las universidades de máster profesionalizantes son consideradas como de enseñanza, pero además hay colleges, universidades de pregrado, que no otorgan sino excepcionalmente alguna maestría y algún doctorado. Otorgan alguno, pero el criterio. Además hay colleges académicos y colleges vocacionales, lo que le decía de los community colleges. Pero no solamente hay community college, sino hay en Francia uno de los territorios donde los modelos, uno de los territorios originales de producción de modelos de educación superior, en el área de las universidades más elitistas, no están las universidades, están las grandes écoles, y las grandes écoles son profesionales, no son académicas, no hacen investigación, no el tipo de investigación de la que solemos hablar cuando hablamos de investigación. Estas figuras se han disuelto un poco, pero entonces tenemos modelos tipo Brasil o Norteamérica, de donde se puede pasar desde un extremo técnico hasta el extremo de alta investigación. Modelos tipo Francia, donde también se puede pasar de los institutos universitarios tecnológicos a la universidad, pero donde las grandes écoles no son universidades en el sentido que nosotros nos representamos del tema. Tenemos el modelo alemán. El modelo alemán es un modelo muy robusto, muy tradicional, y imitado solamente en esta lista por la Federación Rusa y Ucrania. 3 secciones compartimentadas. Uno entra a la universidad, o entra a los institutos técnicos, o entra a las carreras vocacionales, y esto se decide muy pronto en la primaria.
en breve, lo que quería decirles es, se viene una avalancha y en esta avalancha tenemos que atender a la heterogeneidad de la población que llega. Y el problema que yo veo del debate que estamos haciendo sobre la ley universitaria es que mira hacia el pasado de las universidades de investigación, que no debemos perder. Pero necesitamos mucho más que universidades de investigación. Eso es. Gracias.